Y vamos a charlar con el ingeniero agrónomo, con el señor Juan José Ascheri, que nos ha venido a visitar en esta mañana del día jueves aquí en Radio del Centro. ¿Cómo va, Juan José? Buen día, gracias por venir a la radio. ¿Qué tal, Eduardo? Muy ¿Cómo buen lo día. trata el calor? Y el calor, la ola de calor, bueno, aparentemente va a persistir hasta el día domingo y bueno, Sí. esto indudablemente va a complicar y mucho a lo que va quedando, ya no digamos a la cosecha, a lo que va quedando de la cosecha va a complicar y mucho. Sí, sí, la verdad que sí. Esto realmente es muy grave, Y muy grave. vengo charlando con diferentes actores y me dicen, bueno, hay que pensar en el futuro y que llueva, digamos, para el trigo, para la cebada, etcétera, ¿no? Exacto. Pensar en los cultivos de invierno ya. Exacto. Que llueva para empezar a acomodar el número a fin del 23, Sí, con la cosecha fina. sí, Y bueno, y a lo mejor, y seguir acomodándolo, porque de una sequía histórica no se va a salir con una cosecha buena, si es que es buena. No se va a salir con una cosecha buena, entonces, bueno, seguir recuperándola después con la gruesa que va a venir allá dentro de un año en el 24. exacto. O sea, estamos hablando de tiempos muy largos, la biología es así, Sí, no sí, se sí, maneja, entonces no es de cuestión de si una fábrica, hago 10 platos, quiero hacer 20 platos, ¿qué hago? Pongo el doble gente, el doble de máquina, hago el doble plato, punto. Esto es biología, no se acelera. Tiene su tiempo y hay que respetar su tiempo. Y bueno, esto, al ser una sequía, si decimos una sequía histórica, no vamos a salir en 5 minutos. Por supuesto. Hago una consulta más antes de meternos en el tema Sí. que vamos a charlar. Este desfasaje que tuvimos en lo que se refiere a siembra, ¿sí? Porque hubo que se sembró más tarde las hojas, se sembró más tarde el maíz. ¿También generó alguna complicación? Sí, lejos, totalmente. O sea, esto... Porque se estaba esperando alguna lluvia, por eso se sembró más tarde. Exactamente. Y muchos de los cultivos de primera, de verano, de primera, caso maíz y soja, se terminaron cocinando. En algún momento alguien recibió un 20 milímetros y dijo, me largo y siembro. Y bueno, y fueron casi, podríamos decir, los únicos 20, entonces ahí se complicó, a esos cultivos se les complicó. Hoy en día se pierden de a 100.000 hectáreas de maíz, se pierden. O sea, a ver, no van a rendir menos, no existen más. Eso quiere decir que se pierden. Ahora, de lo que queda en la zona núcleo nuestra, esta, que Sí. es la más golpeada, no en toda la Argentina, del millón de hectáreas que quedan, hoy de ese millón de hectáreas el 70% está en condiciones regulares, 65-70, y el 30-35 está en condiciones malas. Si a esas condiciones malas de ese trabajo, de ese relevamiento que hizo la Bolsa de Cereales de Rosario la semana pasada, le sumamos la ola de calor de la semana pasada, más la que se viene ahora, entonces ya no van a ser más 30-35 en condiciones malas. Va a ser parte que no existen más, Claro, y sí. varias de las regulares van a pasar a condición mala. O sea, condición mala significa 3.500 kilos de maíz. 3.500 kilos de maíz estamos, pero muy benevolente, a mitad de tiro de salvar las papas. A mitad de a mitad. salvar las papas, ¿eh? O sea Sí. que lejos, lejos, lejos de salvar las papas. Exactamente. O sea, no de ganar. No hablemos Ni más. siquiera salir hecho. No, ni no. siquiera empatar. Bueno, del empate estamos lejos. Del Claro, empate estamos lejos. claro. Y se nos termina el partido. Y estamos 4 goles abajo. Una cosa más o menos así. Ahí está. Más gráfico imposible, Sí. ¿no? Estábamos leyendo hace unos días atrás acerca del vuelco de un camión, creo que fue en Panamericana. Si no me En la equivoco, Panamericana, en por la zona de Panamericana. Ituzaingó. Y bueno, varios medios nacionales empezaron a hablar del cletodim, Exacto. ¿sí? Porque supuestamente el camión transportaba, o no supuestamente transportaba cletodim. Sí, bueno, y se empezó a hablar acerca de esta cuestión, ¿no? ¿Qué nos puede decir al respecto? Mira, un poco el tema que yo quería volver a ese tema, Sí, como para charlarlo, para hablarlo. Enseguida salieron cuando pasó lo que pasó, es un accidente. O sea, a ver, vamos a discutir algo si era mejor que no pasara. No vamos a discutir nada por supuesto de que eso. no. Que tiene gravedad. Tampoco vamos a discutir nada, es un hecho grave. Pero bueno, es como que estuviéramos diciendo a la vida de hoy en día, bueno, todos los camiones con combustible líquido, vamos, que no se transporte más combustible líquido. A ver, hay muchas sustancias que tienen
se transportan y para las cuales hay que tener mucho recaudo, pero después nunca estamos librados del accidente. O sea, hoy tenemos en los coches nuevos una serie de seguridad pasiva y activa que nos ayuda a que no nos pase nada. Nunca nos pasa nada. No, mentira. Hay gente que muere en accidente de tránsito, Sí, pero lamentablemente muchas sí. menos que las que pudieran morir con el Falcon 65, por decir, ¿me entendés? Entonces, bueno, todo va mejorando, pero siempre quedan imponderables. Bueno, ¿qué pasó? No podemos por un hecho imponderable decir, como se escuchaba, los agroquímicos, que la toxicidad, no hay que transportar más. No, o sea, hay cosas que se pueden hacer, que se pueden corregir, cosas de seguridad que se pueden mejorar, pero no cortar por lo sano prohibiendo. O sea, insisto, tendríamos que prohibir el transporte de gas, el transporte de combustible líquido, el transporte de todos los químicos que se transportan para la industria, no para el agro. O sea, hay una serie de productos complicados en los cuales hay que tener un transporte específico, ¿no es cierto? Y controles específicos. Así todo, pueden pasar cosas como en este caso. Pero yo quería, porque la gente enseguida plantea prohibir. O sea, no podemos prohibir un agroquímico que nos genera comida. Entonces, lo que hay que hacer es buscar nuevas opciones que nos vayan llevando a una agricultura más amigable con el medio ambiente y que este tipo de transporte de sustancias peligrosas sea cada vez menor. Que de hecho lo es, porque nosotros tenemos en el agro tenemos químicos y biológicos, insumos químicos e insumos biológicos. Los insumos, el uso de los insumos biológicos crece al doble el uso de los insumos químicos. O sea, cada vez estamos usando Claro. muchísimos más insumos biológicos que insumos químicos, por un lado. Por otro lado, hace 20, 30 años atrás, los insumos químicos, los agroquímicos que usábamos, banda roja, era muchísimo. Hoy no se usan. Hoy se usa la mayoría, por decirte, más del 90% banda verde y banda azul el resto. O sea, no se usan banda roja. ¿Qué quiere decir con banda? El color de la banda grafica la peligrosidad del producto. Un banda roja, como el Es más semáforo. peligroso, El claro. rojo, Sí, peligro, sí, sí. bueno, el amarillo y luego el verde. Bueno, hoy más del 90% son banda verde. Entonces, son todos cambios que se van dando dentro de la agricultura en el sentido de la sustentabilidad, del bienestar ambiental. Pero no es todo un camino de rosas porque por otro lado, o sea, cada vez somos más habitantes en el mundo, entonces cada vez tenemos que producir más alimentos. Exacto. O sea, no Sí, podemos sí. desconocer esa parte de la mayor producción que nos demanda el crecimiento demográfico, y no estoy mencionando que a su vez en el mundo cada vez se está usando más proteína en el consumo humano porque va mejorando la dieta. Estoy hablando de nada más que el crecimiento demográfico, pero también hay un aumento en la calidad de la dieta. O sea, sobre todo lo que es el sudeste asiático, antes era arroz puro. Bueno, hoy no es más arroz puro. Entonces hay otro tipo de dieta con mucha proteína animal que hay que generarla. Bueno, todo esto se genera en el campo y ahí es que el campo va llevando paulatinamente, pasito a pasito, pero sin subes y bajas, siempre va en el sentido de la sustentabilidad, va llevando distintas acciones, cambios, manejos, en el sentido de cada vez de la mayor sustentabilidad. De ahí es que en Argentina está entre los países más sustentables, entre las agriculturas más sustentables del mundo. Vos vas, un ejemplo clásico, vos vas a la Expo Chacra ahora, a la Expo Dinámica, y no vas a ver, como dice el ingeniero Huergo, esas herramientas medievales de tortura del suelo como arados, cinceles, vibrocultivadores, discos. No hay más. No hay más. Pero vos te vas al Farm Progress Show y hay. Vos te vas a la
a las ferias de Europa, Alemania, Y están todavía. Holanda, y también están. Acá no, porque acá ya superamos esa etapa y estamos en la etapa de la siembra directa, donde más del 90% de la agricultura se hace sobre siembra directa o con la modalidad de la siembra directa. Hay tres cosas que nos llevan a cada vez una mayor sustentabilidad. Una es la siembra directa, sin palabra. Otra es algo que va creciendo y ya está en el 20%, o sea que va camino a masificarse, lo cual es tremendamente importante, que son los cultivos de cobertura o cultivos de servicio. Sería un cultivo entre un cultivo de producción y el cultivo de producción que le sigue al año siguiente. Hay un espacio entre medio que toda la vida lo mantuvimos en barbecho. Y sobre todo en barbecho limpio. ¿Qué quiere decir? Que cada tanto pulverizábamos ese lote que estaba barbechándose como en descanso para entrar al próximo cultivo. Todo avanza, la medición avanza y muchísimo, aparece la nanotecnología, aparecen muchas técnicas que nos permiten medir todo cada vez más online, pero a su vez más ajustadamente. Entonces terminamos viendo de que no era mejor dejar en descanso la tierra. No es bueno dejar el suelo en descanso como si fuera algo muerto. El suelo es algo vivo. Vivo gracias a los microorganismos que tiene en su interior. A esos microorganismos hay que darle comer. Claro. ¿Cómo le damos de comer a esos microorganismos? Con raíces de cultivos vivas. Entonces, ahí es donde yo, entre un cultivo de grano, un maíz, ese lote lo cosecho en marzo y va soja de primera. Lo voy a sembrar esa soja de primera el otro año en octubre. Entre marzo, abril, que cosecho el maíz vamos a poner de este año, Sí. y octubre de este año que voy a sembrar la soja, en ese periodo meto un cultivo de cobertura. Entonces tengo otro juego de raíces que mantienen viva la población de microorganismos, viva y en crecimiento. Y yo necesito que cada vez tenga más población de microorganismos porque como estoy trabajando en siembra directa, tengo todo un colchón de materia seca del cultivo anterior sobre la superficie que me protege el suelo, pero que a su vez la comida de esos microorganismos. Entonces, cuanto más microorganismos tengo, más se comen esa materia que yo le dejo sobre el suelo, más materia orgánica generan, más carbono captura ese suelo, o sea, más dióxido de carbono incorporo al suelo, y de esa manera saco dióxido de carbono de la atmósfera, efecto invernadero, aumento la población de microorganismos, esa población de microorganismos me genera cada vez más materia orgánica, la mayor materia orgánica me genera cada vez más vida en el suelo. Indudablemente es un círculo virtuosísimo, no virtuoso, virtuosísimo que me permite cada vez más ir camino hacia una agricultura cada vez más sustentable. Porque como yo voy a tener más materia orgánica, voy a tener más comida para el cultivo. Como voy a tener más comida para el cultivo, voy a tener menos dependencia de los fertilizantes químicos. Claro. Menos, no que no voy a tener. A los rindes que hoy tenemos y a los suelos que nosotros tenemos, que son excelentísimos, pero ya los hemos usado, en esa situación yo no voy a poder abstenerme de usar fertilizantes para mantener un rendimiento alto, para que no se me caiga la producción y pueda seguir abasteciendo al consumo humano. Pero sí voy a depender menos. Claro. Entonces, todo ese círculo de siembra directa y cultivo de cobertura me lleva a un círculo virtuoso que realmente es lo que es hoy en día la agricultura. Esto no va solo hasta ahí nomás, todo esto lleva también a una mejoría en lo que es la fertilidad, y también la tecnología me ayuda y muchísimo a ser cada vez más sustentable con menor uso de insumos, sobre todo insumos químicos o artificiales, llamémosle. Entonces, de esa manera yo voy teniendo cada vez una agricultura más ajustada,
más tecnológica, no hay ninguna duda. Todo esto va de la mano siempre de la ciencia y de la tecnología. Eso es lo que permite llegar a resultados positivos y sustentables. No una cosa positiva del momento, no. Todo esto es una carrera, como dije al principio, es un camino que va siempre en el mismo sentido. Llegamos, no llegamos, no vamos a llegar nunca. Siempre se va a poder hacer un poquitito más en el sentido de la sustentabilidad. Bárbaro. Perfecto. Siempre se va a hacer y no llegamos, pero estamos caminando. Bien. Y eso es lo importante. Sí, Eso es sí. lo importante, no dejar de caminar en ese sentido y en ese sentido hacia donde está caminando la agricultura, ¿no es cierto? O sea, ¿ya adoptamos las buenas prácticas? Totalmente, totalmente. O sea, ¿qué nos está faltando? Nos está faltando, sí. ¿Cómo podríamos acelerar más todavía? Podríamos acelerar más dentro del sector agropecuario teniendo más rentabilidad. No nos olvidemos que hoy tenemos una brecha cambiaria tremenda del 100%, un dólar repisado, una presión tributaria altísima. El índice FADA, que cada 3 meses la fundación lo da, está hablando de 2 más, 2 menos, está hablando alrededor del 70% de la rentabilidad de una hectárea que un chacarero hizo y le dio de rentabilidad, no de bruto, de rentabilidad le dio 100 pesos, 70 se lleva el Estado. Y 30 le queda de ganancia al productor, que es el que puso la tarasca, el que arriesgó, el que laburó, el que transpiró. Pero el Estado se lleva el 70%. El 70%, esa sería la parte de los números. Ahora, la parte de la calidad, ese para qué además se lleva el 70%. O sea, no tenemos camino, no tenemos conectividad en el campo, las escuelas rurales en el campo cierran, la gente se va yendo del campo hacia la ciudad en busca de confort. Y está bien. ¿Quién no busca? ¿A quién le gusta vivir acotadamente en lo que es el confort? A nadie, todos queremos vivir cada vez mejor. Cuando yo era chico, en mi casa había un escabe en el comedor de diario, iba Fittipaldi con los cosas de querosén. ¿Y dónde estaba calefacción? Al comedor de diario, iba a la pieza a dormir. Abrigate. Sí, A dormir nada más. abrigado. Hoy vivimos muy bien y está bien. ¿A quién se le ocurría hace 30 años hacer una casa con un garaje para 2 coches? Hoy, no quiero decir cualquiera tiene 2 coches, porque no es cierto, pero muchísimos tienen 2 coches. Entonces, quiero decir, hemos mejorado muchísimo. ¿Y por qué no buscar el confort? Bueno, ese confort, la gente en la ruralidad lo sale buscando en la ciudad. Exacto. Lo encuentra en la ciudad. Entonces, han pasado muchas cosas en el campo, a pesar de estar aportando el 70% de la rentabilidad de cada hectárea que sembramos. Bueno, no encontramos lo que vuelve, no encontramos alguna vueltita que vuelva de todo eso que aportamos como para incentivar a la mayor producción. ¿Qué generaría? Yo estoy segurísimo de eso. ¿Qué generaría más infraestructura rural y que el Estado no se lleve el 70%? Eso generaría valor agregado en el campo. O sea que generaría trabajo capacitado en el campo, no todo el mundo de la ciudad, todo el mundo el conurbano, no, generaría trabajo más federal. Vos cuando ves esas plantas de Ovoprodo, cualquiera de esas plantas que generan mano de obra, un nuevo paso, eso es soja, eso es maíz que se genera en la zona y que termina siendo huevo líquido, huevo sólido, carne de pollo, carne de cerdo, carne de vaca. Bueno, tenemos que caminar en ese sentido. Hay muchísimo para caminar en biocombustibles, en bioenergía, pero precisamos la gente nuevamente en el campo y con una rentabilidad distinta, una seguridad jurídica distinta que nos incentive a producir cada vez más y a meterle cada vez más valor agregado. Bien. Bueno, la verdad que es un tema muy interesante. Y amplísimo. Y amplísimo sí. como para seguirlo charlando.
Y si usted quiere, en cualquier momento seguimos charlando, ¿sí? Perfecto. ¿Qué nos puede decir, digamos, como concepto final acerca de esta cuestión, de este tema? Yo creo que el concepto final es, hemos avanzado muchísimo. O sea, hoy no aramos y estamos en siembra directa. Teníamos productos agroquímicos, la mayoría banda roja, hoy prácticamente no existen más los bandas rojas. O sea, no había cultivo de cobertura, hay cultivo de cobertura. O sea, hay pulverización variable que nos permite pulverizar entre un 70 y un 80% menos de productos químicos en el campo. O sea, hemos avanzado muchísimo, el camino es largo, pero el campo está avanzando en la sustentabilidad. Insisto, la agricultura de Argentina es ejemplo de sustentabilidad en el mundo. Llegamos, insisto, no. ¿Estamos flojitos de papel en qué? En nutrición vegetal estamos flojitos, nos faltaría avanzar más. Pero estamos avanzando y eso es lo importante. Fundamental. Juan José, muchas gracias por haber venido. Sí, y bueno, obviamente que le renuevo la invitación para seguir con este tema o algún otro. Sí, cuando pueda hacerse una escapadita aquí a la radio, por supuesto, las puertas abiertas, porque está bueno conocer todas estas cuestiones, ¿no? Bien. Porque tenemos muchas opiniones, Sí. pero a veces está bueno ir a la fuente, Sí, ¿no? Y está conocer bien. verdaderamente lo que está sucediendo en el campo acerca de estos temas. Para ¿sí? tener una buena opinión hay que tener todas las opciones de opinión para luego Exactamente. sacar una conclusión. Muchísimas gracias.